Bueno, la verdad es que me parece que estamos viviendo tiempos excepcionales. Excepcionales quizás en el sentido de que hace 60 días atrás no hubiésemos imaginado que íbamos a estar en esta situación y que esta situación no solo afecta a la Argentina, sino al mundo entero, ¿no? Dando cuenta de este proceso de globalización y de los extremos a los que puede llegar. El COVID-19 y su impacto en el mercado de trabajo de Argentina y en el actor sindical, en realidad no trajo cosas nuevas. Profundizó, sí, profundizó algunos fenómenos que se venían dando, amplió a otros sectores de actividad, esos fenómenos que se intuían más parcialmente, y fundamentalmente aceleró procesos, ¿no? Entonces, digo esto porque si no, vamos a estar muy tentados a explicar todo por el determinismo de la pandemia, ¿no? Como que la pandemia, la naturaleza se involucró y sobre eso nada podemos hacer. Digo esto porque venimos de una etapa en el AC, antes del coronavirus, que el discurso académico y de muchos organismos estaba muy pautado por estos temas del fin del trabajo, ¿no? Perdón, del trabajo, del futuro del trabajo. La discusión que estábamos teniendo en los últimos años era acerca del futuro del trabajo, que no sabíamos si era porque no iba a haber más trabajo, no iba a haber más trabajadores, no iba a haber más empleo, que no es lo mismo, no iba a haber más sindicatos, ¿no? Hablar del futuro del trabajo, la verdad que para mí me resulta una falacia, fundamentalmente porque yo no creo que el futuro esté escrito y que nadie me lo pueda decir. Es más, cuando me aburro mucho, leo el horóscopo, pero la verdad es que siempre siento que si el horóscopo me dice, cosa que no hace, mire, el día de mañana usted se va a caer por la escalera o va a tropezar y se va a romper la muñeca, es posible que me pase, pero porque se generó como esta profecía autocumplida, pero no porque esté en ningún lugar escrito qué va a pasar de mi vida, ¿no? Sin embargo, se instaló este discurso muy fuerte en nuestras sociedades, donde el futuro dejó de ser un desafío, ¿no? Esta esperanza de una mejora, de un proceso de inclusión social, de empleo para todos, de derechos para todos y para todas, para todes, sino que se convirtió en una amenaza. De golpe, el futuro se amplió y lo único que me recuerdo es la OIT diciéndome, bueno, va a haber 100 y pico de millones de desempleados. Y la verdad que cuando me dicen eso, lo que suele acontecer en ese momento es que me paralizo, ¿no? Entonces, hay un discurso que viene de ese tipo y hay otro fenómeno interesante que ya venía, que se había revertido, pero volvió a empeorarse en los últimos años, que es el tema de la desigualdad. Desigualdad de género, desigualdad etaria, desigualdad de las calificaciones, ¿no? Entonces, este fenómeno del COVID, acompañado por un discurso sobre el futuro del trabajo y acompañado por la desigualdad, creo que genera las condiciones que en vez de invitarnos a pensar, en vez de desafiarnos a pensar el futuro, lo que hace es nos paraliza. Entonces, lo primero que me parece importante es, bueno, el futuro no está escrito, los cambios ya estaban, en menor medida, más suaves, más segmentados, más quizás para algunos o para algunas, pero estos cambios ya venían, quizás tuvimos poca posibilidad de verlos, poca posibilidad de analizarlos porque pensamos que era un momento marginal, iba a pasar, la situación iba a mejorar. Sin embargo, me parece que ahora hay que prestarle más atención a estos fenómenos, ¿no? Y lo último que se me ocurre es que, aunque volvamos mejores, que creo que vamos a volver, no volvemos de la misma forma. Entonces, acá hay un tema que nos obliga a mirar el pasado con más distancia, no dejarlo en el olvido, pero tampoco podemos vivir en el pasado. Lo que me parece el desafío es vivir intensamente este presente, analizar, explorar, cuestionar, intervenir en este presente para construir el trabajo del futuro. Es una construcción que tenemos pendiente con un horizonte con altos niveles de
incertidumbre, que me parece que vale la pena aceptar el desafío, ¿no? En este último tiempo, he vuelto a algunas viejas lecturas sobre momentos de transformación de los procesos productivos y de su impacto en los cambios de las sociedades, y recuperé un antiguo texto de Benjamín Coriat, que se llama El taller y el cronómetro, donde él analizaba el pasaje del artesanado y los gremios a los procesos tayloristas fordistas de producción, la aparición de trabajadores y trabajadoras especializadas y las organizaciones sindicales como la institución idónea de representación de este nuevo tipo de trabajadores. Y ahí Coriat decía, bueno, acá lo que hay que comprender es que cuando cambia la composición técnica de la clase trabajadora, cuando dejamos el oficio y pasamos al obrero especializado, bueno, eso va a impactar en las formas de representación. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es un acelere de este proceso de cambio en la composición técnica de la clase trabajadora, y que ahí tenemos que analizar qué fenómenos están interviniendo. No, estos fenómenos, yo quiero ser como muy prudente, no podemos hacer generalizaciones, ¿no? A todos y a todas. A todos los trabajadores de UTEDIC, a todas las trabajadoras de UTEDIC, no. Creo que en ustedes iniciar un espacio de reflexión para ver de qué manera, a quiénes, cuándo, en qué circunstancia, en qué formas están afectando estos distintos fenómenos. Por supuesto, hay dos grandes líneas. La tecnología, que ahí tenemos como un largo listado, que también es parte de un discurso que apabulla, donde tenemos, bueno, desde la tecnología de la comunicación hasta las automatizaciones o la idea de que vienen los robots y nos van a echar a todos los trabajadores, o bueno, o es la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, Uber, Airborne. Entonces empiezan a aparecer una serie de fenómenos tecnológicos, algunos van a afectar a algunos de nosotros de manera práctica. El segundo fenómeno que empieza a aparecer es con más fuerza el tema de la tercerización, que es un fenómeno histórico de las formas de organizar el trabajo, pero que ahora adquiere una característica que quizás lo diferencia, que es el llamado trabajo domiciliario, teletrabajo o home office, ¿no? De vuelta, no todos los trabajadores, trabajadoras van a ser afectadas por el home office. Algunos sí, y hay que ver qué significa el home office en la vida de las personas. Pero sí lo que podemos percibir, y que quizás es el impacto más fuerte del COVID y de la cuarentena, es que hay un proceso de desterritorialización. Antes trabajábamos todos juntos en grandes espacios y a veces lo que ha ido pasando es que cada vez somos menos y además ahora los pocos desparramados, ¿no? Desparramados en nuestros hogares, haciendo teletrabajo o en este momento circunstancialmente en cuarentena. Esta situación de desterritorialización y de ruptura del espacio de trabajo. El espacio de trabajo es no solo el lugar donde me encuentro y voy a trabajar, sino un espacio que está dado por el tiempo, de lunes a viernes, de 8 horas o de 6 horas, y ahora lo que veo es una gran desorganización de los tiempos. Comentábamos un poquito antes, yo no sé ya si es domingo, si es lunes, si es sábado, y además yo trabajo más de 8 horas. Y además no solo trabajo más de 8 horas, sino que trabajo mucho más intensamente que antes. Con lo cual, si uno tomase los viejos estudios de Marx, no solo se amplió la carga horaria en términos de la tasa de ganancia por la amplitud de la jornada de trabajo, mal que le valga a los mártires de Chicago que lucharon por las 8 horas, nosotros hoy estamos trabajando algunos más de 12 horas y sin esta dimensión temporal, y además se intensificó el trabajo, ¿no? Porque por estas tecnologías podemos hacer, o nos vemos impedidos a hacer muchísimas cosas. Estos fenómenos tecnológicos y organizacionales, que ya, insisto, venían impactando, también venían generando algunas secuelas en quienes trabajaban, que creíamos que eran temas menores, que
que eran circunstanciales, que eran problemas individuales, que eran un problema de clase, que no era un problema de la clase trabajadora, sino de la clase media o de la clase alta, que era el tema de los consumidores o de las consumidoras, y no nos dimos cuenta que todos, todas, todos somos en este momento consumidores. Pero en ese sentido me parece que hay que pensar que estos cambios, y quizás esto se empeoró por algunas cuestiones del COVID, afectan el nivel de la subjetividad, es decir, cómo yo me siento en relación al trabajo, qué pienso yo del trabajo, ¿no? ¿Qué sentido tiene para mí trabajar 8 horas? ¿Qué sentido para mí tiene ir de vuelta al trabajo? ¿Es lo mismo el joven que se aburre, la mujer que se siente oprimida en la casa, o aquel que ya decide, no, yo la verdad que otra vez viajar 2 horas en colectivo, tren, para un trabajo que la verdad prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Entonces hay acá cuestiones que no es para todos, todas, pero que hay que empezar a escuchar a ver qué es lo que está pasando en ese sentido. En algunos sectores me están empezando a mencionar que hay trabajadores y trabajadoras que no quieren volver al trabajo. Entonces, este es un tema no menor. Hay cambios en las identidades. Hoy predominan otras identidades más que las laborales. El caso de las mujeres y los distintos tipos de luchas colectivas que han encarado son una muestra de una identidad que se construyó por fuera del ámbito laboral. Hay otra identidad que se construyó por fuera del ámbito laboral y que me parece que es importante que tengamos en cuenta, que es la de consumidor y consumidora, y vamos a ver cómo esto afecta las relaciones laborales. Y si tengo sentidos subjetivos distintos e identidades fragmentadas y con otros puntos de interés aparentes, obviamente voy a tener problemas de solidaridad, porque si estoy aislada, ya no comparto el espacio, ya no comparto el horario, todas las cuestiones que hacían de mí parte de un colectivo con el que me identificaba casi naturalmente, automáticamente, bueno, temitas de solidaridad voy a tener, ¿no? Me parece. Entonces, si tenemos en cuenta que los pilares del accionar sindical son la identidad y la solidaridad de quienes trabajan, bueno, y estos pilares están siendo agrietados, vamos a decir así, mejor que empiece a prestarle mucha atención a estos fenómenos, ¿no? Entonces, para terminar, y vinculado al tema del consumo, un tema que me parece que particularmente me preocupa mucho, que creo que todavía no tomamos dimensión, que el actor sindical lo percibe quizás como una sensación de malestar, pero que todavía no encontramos las herramientas o no nos damos cuenta del problema que tenemos, es que con este tema de la pandemia, con este tema del home office, con este tema del uso de dispositivos para el control sanitario de la población, desde aplicativos para el celular hasta termómetros digitales, hasta una serie de elementos que están apareciendo. Bueno, estos temas de la inteligencia artificial, del uso de algoritmos para medir y controlar, de las personas, de nosotros mismos, que al participar de este tipo de reunión, utilizando estas tecnologías, generamos datos sobre nosotros, qué temas nos interesa, dónde participo, dónde me inscribo, en Facebook, qué fotos subo, en Instagram, en Twitter, a quienes sigo en un hilo. Entonces, estamos generando una sociedad de datos que son apropiados en algunos casos en términos de mercado, porque eso me permite después identificar, bueno, a los jóvenes de Barrio Norte les interesa este tipo de espectáculos, en cambio a la gente de mediana edad les interesa otro tipo de espectáculo. Y voy segmentando un mercado de consumo que produzco yo misma información sobre mi persona. A veces sin darme cuenta, a veces con conciencia, a veces no importándome, pero como consumidora me puede interesar o no. El problema es cuando esta base de datos se cruza conmigo en términos como trabajadora, ¿no? Y ustedes saben que en muchas formas de organizar el trabajo han aparecido el uso de los datos biométricos. Lo que antes era firmar la tarjeta de ingreso, el uso del dato biométrico aparece como una modernización, una ventaja. Si pierdo la tarjeta no hay problema, yo siempre puedo entrar.
El tema es que el dato biométrico alguien se lo apropia y alguien puede hacer cruces de mi dato biométrico, ¿no? Lo que antes era ir a un registro y la búsqueda personal, ahora es un automatismo en la inteligencia artificial que puede cruzar mi estado de ánimo en Facebook con mis comentarios en Instagram, como militancia política, con los temas de salud, porque además ustedes saben que en términos de salud cada vez más todos los estudios me los están enviando por medios digitales, cosa que me gana mucho tiempo, pero además hay una apropiación de ese dato en algún lado está y no tengo todavía quien me proteja. Y por último, un tema que empieza a aparecer, y de vuelta vuelvo a esta idea de la identidad como consumidores, es que cada vez más están apareciendo lo que algunos autores van a llamar trabajo ampliado o relaciones laborales ampliadas. Y quiero dar un ejemplo personal. Si yo el año pasado o el antepasado cambié el modelo de celular y cuando lo compré me atendieron, me pusieron el chip, qué sé yo, y cuando me estaba yendo, el vendedor que me atendió me dice, mire, le voy a pedir, por favor, que llene la encuesta que le van a enviar. La encuesta era para evaluarlo a él como trabajador. Y me estaba pidiendo un trabajador a una clienta que lo evalúe. Y cuando salgo de mi médica, me mandan a través del aplicativo una encuesta muy breve, la atendió, no la atendió, si la atendió está satisfecha con la atención o no está satisfecha con la atención. Y si hago un reclamo porque se desconecta internet mientras estoy hablando con ustedes, bueno, inmediatamente aparece una encuesta donde me dice se resolvió el problema o no, qué piensa de la calidad del servicio. Digo, entonces lo que está apareciendo, esto que en los 80 se llamaba el cliente interno y el cliente externo, ahora es el cliente integrado. Y clientes somos todos. Y clientes somos todos en este momento. Entonces hay una especie de control que por un lado está dado por estas tecnologías de reconocimiento facial, ¿no? Estas tecnologías, que digo, si ustedes leyeron algunos casos en Corea, en China, de que te van midiendo la temperatura y le avisan por teléfono celular inmediatamente a los que están alrededor tuyo, mira, ahí hay una persona que tiene elevada temperatura, aléjese, váyase, póngase en cuarentena, ¿no? Hay una intervención muy inmediata, pero además hay un tema de evaluación de quienes trabajan. Y en este sentido, me parece que es un tema grave que está aconteciendo, que le damos mucha importancia y obviamente la tiene al bullying escolar y no nos estamos dando cuenta que un trabajador, una trabajadora puede ser evaluado en un día por la cantidad de personas que atienda, la cantidad de personas con las que se relacione, sin tener en cuenta este dispositivo. Entonces, yo la verdad no creo en el determinismo tecnológico, no creo en el determinismo biológico de la pandemia. No creo que la desigualdad es un fenómeno de la naturaleza. La desigualdad es un producto de decisiones políticas, como es un producto de una decisión política que el gobierno nacional haya decidido proteger a la población, proteger la salud en vez de priorizar la economía. Son decisiones políticas que uno hubiese dicho, eso, ¿a quién se le hubiese ocurrido que eso hubiese podido pasar y que la sociedad lo iba a aceptar? Entonces, si eso es posible a nivel del Estado y del gobierno, ¿cómo no va a ser posible para el actor sindical en la medida que tome conciencia de estos cambios, de la dimensión que tienen estos cambios, que reconstruyamos estos saberes, ¿no? No digo en encuestas, me decían unos compañeros, sino en ciertos consultas que hay que volver a hacer a quienes trabajan, volver a establecer un mecanismo de consulta sobre cómo los está afectando estos procesos que están viviendo. Porque si no, el día después de la cuarentena, cuando ojalá ya tengamos una vacuna, que creo que también se va a demorar un tiempo, podamos reconstruir entre todos, entre todas, entre todes,
trabajo del futuro que queremos, un trabajo que nos permita desarrollarnos a todos, a todas, a todos, ya sean jóvenes, millennials, centennials o como quieran llamarlo, pero también a los adultos mayores, ¿no? Porque me parece que hay un tema ahí de reconstrucción de la experiencia, de dejar de pensar que las personas somos datos, como quieren que crean estas sociedades, porque parece que el único dato que importa es la edad que tenés, o el otro dato que importa es el sexo que tenés, ¿no? Y me parece que una persona es mucho más que un dato, ¿no? Pero en eso, esa reconstrucción de las relaciones laborales, de esa reconstrucción de las relaciones sociales, es lo que nos va a permitir, con suerte, entre todos, salir mejores de este momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a las preguntas. Pueden hacer las preguntas por acá, por el chat, los que están en Zoom y las que están en Zoom, y pueden hacerlas también por el Facebook, ¿sí? Así que vamos por la primera que viene por acá, por el Zoom, que dice, ¿cómo vive el trabajador o la trabajadora el paso del hecho de trabajar de forma presencial en un lugar físico determinado al hecho de trabajar en forma remota? Bueno, yo te puedo decir cómo lo vivo yo, pero me parece que como sindicato esa pregunta hay que hacérsela a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Porque quizás, te voy a dar algo que en mi matrimonio tenemos una discusión en donde yo tengo el síndrome de la cabaña, tipo, yo estoy feliz acá encerrada, no voy a salir nunca más, no me jodan, estoy muy bien, hago mis cosas, estoy en un lugar que me gusta, y él dice, yo ya no aguanto más estar encerrado, me toca hoy, es el día impar, me voy, chao, ¿no? O la gata que está estresada porque estamos los dos todo el día en su territorio. Creo que esa pregunta hay que hacérsela a cada uno de los trabajadores para saber cómo lo están viviendo. Ese sí es un saber que hay que reconstruir y no hay que presuponer que sabemos cómo el otro está viviendo esto. Ahí es la pregunta por la subjetividad, ¿no? Bien, ahí sí, el Departamento de Salud y Seguridad Laboral armó toda una nota sobre teletrabajo y una encuesta y hubo un montón de gente que contestó, todos los que estaban trabajando, trabajadores nuestros que están trabajando remotamente, contestaron las diferencias, las diferentes formas, qué les gustaba, qué no del teletrabajo, el tema de armarse rutinas y demás. Y sí, hay muchas formas diferentes de vivenciarlo, así que gracias por la respuesta. Acá Karina Monte consulta, ¿cuál sería el rol del delegado o delegada gremial ante esta situación tan difícil que transitamos? ¿Cómo actúa ahora un delegado gremial al no estar presencialmente en el lugar? Sí. Lo único, no puedo ser yo, ni te puedo hablar del futuro, ni tengo que ser yo, ni puedo ser yo, no soy yo quien te dé esa respuesta. Eso lo tienen que construir ustedes. Por eso les decía, miren, cambian las calificaciones, impactan en las formas de representación, ¿no? Antes estas reuniones hubiesen sido presenciales. En serio, pensemos, ciertamente, 50 días atrás no se nos hubiese ni ocurrido que íbamos a hacer esto, que la Universidad de Buenos Aires iba a dar clases a distancia, que el sistema educativo todo iba a dar clases a distancia usando plataformas. Y sin embargo, y me parece que estas cuestiones hay que explorarlas, pero tiene que ser una exploración que salga de ustedes, de su experiencia, del uso de estas tecnologías, ¿no? Porque sí creo que impactan, no sé cuánto, no sé cómo, esa respuesta hay que construirla en conjunto, porque de la misma forma que diluido el gremio apareció el sindicato, bueno, hay que ver qué cambios dentro de las formas de organización sindical van a requerir estos nuevos fenómenos y también cuál es la intensidad de estos fenómenos y cuál es la heterogeneidad de estos fenómenos, ¿no? La verdad que ustedes están en un momento de aprendizaje. Lo que pasa es que todo aprendizaje significa dolor, ¿no? Con respecto a esto, acá pregunta, ¿el freelance será un emergente del mundo laboral post-COVID-19? ¿El trabajador freelance o la trabajadora freelance? Eso ya estaba, ¿eh? Se hablaba del individuo meritocrático, del emprendedor hablábamos.
del trabajador que quería ser dueño de su propia vida, como un empresario, hacedor de su propia vida. Lo que pasa, no le dábamos bolilla, porque teníamos en la mente un sujeto colectivo, no una sujeta, ni un sujete colectivo, ¿no? Sino un sujeto colectivo que, apasionado por el trabajo, que iba a trabajar, que le encantaba ir a trabajar y estar con sus compañeros y compartir esas 8 horas. Y ahora nos estamos dando cuenta que esas 8 horas no eran tan maravillosas, porque algunas condiciones de trabajo son terribles, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas cuestiones, y además porque muchos trabajadores en este proceso de inclusión social ascendente olvidaron o construyeron una imagen de sí misma distinta a la que nosotros pensábamos que tenían. Y eso quizás para nosotros, digo generacionalmente, ¿no? Nos invalida como una especie de nostalgia, ¿no? De un tiempo feliz que compartíamos más solidariamente, con una única identidad, donde todos nos conocíamos, donde yo sabía qué necesitaba el otro, y ahora tengo estas dudas, ¿no? O digamos, más que dudas, bueno, sí, dudas, sí, la duda como empujar a la necesidad de reconstruir. Bien. Bueno, acá preguntan, ¿podrías ampliar el concepto de trabajador o trabajadora integrado? La verdad que también es un concepto viejo, perdón. En los años 80, cuando yo era una niña muy jovencita y encontraba algunos dirigentes sindicales que tenían ganas de aprender qué era el modelo japonés de empresa, este modelo traía junto con él la idea de disputar el corazón de los trabajadores y decir, bueno, yo tengo que crear esta idea de que estamos todos en el mismo barco, que compartimos el destino de la empresa, que si a la empresa le va bien a todos, y si a la empresa le va mal, nos va mal a todos, ¿no? Esto significó integrar a los trabajadores a los objetivos de la empresa. Y de alguna forma, entró por primera vez las empresas, las grandes empresas, en Argentina esto fue muy relativo, entraron a disputar las identidades obreras, ¿no? Porque ustedes saben que si yo me pongo la camiseta de la empresa, es difícil ponerme la camiseta de la empresa y la de UTEDIC. Es como ponerme la de River y la de Boca en el partido. Tengo que elegir. Y si la empresa está seduciéndome, ¿no? Y si me trae algo que me interesa, y si la empresa supo percibir, ¿no? Que yo me quiero diferenciar del resto, que hay cosas colectivas que no me interesan, ¿no? Que hay cuestiones de solidaridad que no me parecen, que en el fondo yo creo que saben que todo lo que logré, lo logré gracias a mí misma, porque saben, a mí nadie me regaló nada, ¿no? Y si me gano un lugar en la empresa es porque la luché y competí, le puse garra y le puse ganas a la empresa. Bueno, fueron procesos que en los 80 uno quizás se reía, decía, ah, este compañero, no, este no es compañero, este es un chupamedia, ¿no? Digo, las frases de época. Pero la verdad que son procesos de identificación. Hoy, en ese momento la palabra era flexibilidad, ¿no? Hoy, si hablamos de flexibilidad, todo el mundo va a poner los pelos de punta, no se puede nombrar. Pero ¿saben qué palabra hoy genera el mismo efecto y todavía no nos dimos cuenta? Autonomía. Autonomía. El trabajador autónomo y responsable. Ajá, y ese es un sujeto autónomo, ¿no? ¿Qué significa autónomo? Bueno, una persona flexible. Digo, es un valor positivo. Perdón, no, la flexibilidad es un valor positivo. Es mejor ser flexible que rígido. Ahí ganaron. Y si ahora es mejor ser autónomo que subordinado, ahí hay temas que me parece que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Que se han profundizado.
Acá pregunta, ¿el trabajo decente puede ser también replantear las horas de afectación al trabajo, propender a garantizar que todos tengamos tiempo para hacer otras cosas en nuestras vidas? ¿Más calidad de vida se asocia a más tiempo libre? Sí, pero eso hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Porque aquí no viene mi patrón, no vino la fundación a decirme, Mónica, a las 9 empecé a trabajar y a las 5 me desconectan todo. No. Es más, nadie me despierta a la madrugada, me despierto solita, me meto en la computadora y me pongo a trabajar. Nadie me obliga a seguir pensando. Por eso es importante estos temas de la integración, ¿no? De las identidades, del sentido que le voy dando al trabajo. Porque antes el control era externo, era la tarjeta de ingreso, la tarjeta de egreso, era el jefe, la jefa que venía y te decía, che, apurate, vamos, no te quedes, che, llegaste tarde, mirá que vas a perder el premio del presente. ¿Y ahora? ¿No? Entonces, esta cuestión del derecho, los franceses habían hablado hace un tiempo y todos creo que nos reíamos del derecho a la desconexión. Sí, total. Pero pregunten si en algunos sectores los trabajadores no están trabajando mucho más tiempo. Y no porque los obliguen, porque está en la cabeza de ellos, en el corazón de ellos hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay fenómenos que hay que analizar desde también distintas perspectivas, ¿no? Sindicales, psicológicas, sociológicas, antropológicas, no sé, se me ocurren varias. Y de hecho hay organizaciones que tienen un horario de desconexión, de conexión y desconexión, y la supervisan para que la gente no trabaje más de las horas necesarias. Así que hasta es que real. tenés una urgencia, hasta que tenés una urgencia, y yo digo, cuando llegamos acá con el teletrabajo, habíamos acordado, bueno, de 9 a 5, hasta que en algún momento un compañero me dice, che, Mónica, ¿dónde encontré el archivo dónde está guardado? Pero me lo preguntó a las 9 de la noche. Y yo le respondí a las 9 de la noche, me metí en la computadora, lo busqué, se lo mandé por mail. Y si yo tengo una urgencia a las 8 de la mañana, porque a las 9 tengo una reunión, lo voy a... Sí. Entonces, no es un control como interno, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de esta cuestión, ¿no? Ahí hay sí un campo de trabajo sindical, de charla, de discusión, de concientización sobre este uso intensivo de las tecnologías, ¿no? Estamos todos locos con las tecnologías. Bien, acá seguimos con las preguntas. ¿Cómo pensás que será la reconstrucción de las relaciones laborales luego de esta experiencia que nos revela que muchos trabajos pueden realizarse a distancia? El trabajo, y por otro lado, el trabajo en casa, ¿invade la vida familiar? Ah, sí, claro. Sí, es más, yo estoy sintiendo que la vida familiar está invadiendo mi trabajo, que es en casa, cosa que es una alteración de personalidad media grave en este momento que estamos teniendo, pero yo creo que estamos viviendo una reforma laboral de esas, ¿no? Bien. Una reforma laboral de esas, que se puede revertir, sí. Va a depender del actor sindical la relación de eso. Bien, y en relación a esta misma pregunta, dicen, el trabajo a distancia disminuye el contacto humano con los empleadores o superiores jerárquicos. ¿Esto despersonaliza un vínculo típicamente humano como es la relación del trabajo? ¿Los empleadores saben dirigir el trabajo a distancia? Ah, buena pregunta. No, no saben. No saben. Yo creo que hay que saber mucho de organizar el trabajo para mandar a todo el mundo a trabajar. Por eso tenemos los problemas que tenemos, por ejemplo, con este tema del cobro de los jubilados. Eso porque todo el trabajador público estaba en su domicilio y luego se tomaron decisiones que no había capital humano trabajando y no había forma de reorganizar ese conocimiento. Y se cometieron errores en ese sentido. Pero que da cuenta de que no es fácil gestionar, no es un tema de autoritarismo, no es un tema de, miren, acá el sindicato es fuerte porque son todos unidos, entonces los voy a destruir, pero una vez que desagregué a todo el mundo, por todo el conurbano, por la capital federal, por el AMBA, bueno, tengo que tener mucha capacidad de organización.
y de involucramiento. Lo mismo le pasa al sindicato. Tengo que pensar cómo llego ahora a la casa de cada uno de ellos, con qué tema, ¿no? ¿Cuáles son las demandas del trabajador que está en la casa? Las demandas son internet, porque por ahí lo que no estamos viendo es que puede ser que la tarea la pueda hacer desde mi domicilio, pero si en mi barrio no llega internet, ¿quién cierra esa brecha? ¿No? Entonces, fíjense que son como nuevas condiciones de trabajo que requieren de vuelta reconstruir una identidad colectiva y reconstruir procesos de solidaridad. Yo creo que en algunos casos, aunque no esté físicamente presente, el patrón está dentro de la cabeza. Bueno, hablando de la brecha digital, acá preguntan, ¿las nuevas tecnologías pueden hacer un mundo más justo o un mundo más desigual? ¿Considera que el rol sindical puede incidir en esta discusión? Yo te voy a responder con una frase poética. Hace muchos años, pues me agarró la nostalgia, me voy a poner a llorar, pero hace muchos años desarrollé una pasión por leer ciencia ficción. De la ciencia ficción había un par de autores que me flashean todavía la cabeza. Uno era Bradbury y otro es Asimov. Asimov escribe un libro en los años 50 que se llama Yo Robot. Quizás algunos vio la película. El Yo Robot habla de una psicorrobótica, una profesional que diseña la mentalidad de los robots a través del cumplimiento de 3 leyes de la robótica. La primera ley de la robótica, y creo que si en los 50 lo dijo Asimov, es un robot no puede hacerle daño a un ser humano. La segunda ley es un robot debe de obedecer a un ser humano, exceptuando que implique hacerle daño a otro ser humano. Un robot tiene que cuidarse, exceptuando que en ese cuidarse ponga en riesgo la vida de un ser humano. Entonces, hay decisiones que no las vea, que no las perciba, que no participe, que no me interesen. No, los robots no le hacen daño al ser humano. El ser humano toma decisiones. Cómo los programa, cómo los introduce, a quiénes va a afectar, si anticipo, si no anticipo, si informo, si no informo, si preparo a la gente, ¿no? Entonces ahí me parece que no. Ahí yo soy muy de yo robot. No. Los robots no matan a las personas. Bien. Otra pregunta acá. Que el patrón esté dentro de su cabeza, citándote, ¿es como el proceso de internalización del control que explica Foucault en el concepto de panóptico, en vigilar y castigar? Sí, sí. Este es el concepto. Sí, claro que sí. No es necesario porque vos crees que te está bien. Pero es como interno, porque yo no necesito al patrón para llegar temprano si el trabajo me gusta. No necesito al patrón que me controle. Y ustedes lo saben, cuando hay un problema en el laburo, y uno se va a la casa dándose manija, ¿cómo lo resuelvo? Y no duermo, y doy vuelta en la cama, y me levanto, y tomo agua, y me vuelvo a botar, y agarro, y le doy de comer al gato, ya. Digo, y en ese momento estoy trabajando más tiempo, estoy integrada y no necesito, ni siquiera saben, si las cosas fuesen, y por suerte no lo son, porque son bastante brutos para mi gusto, ni siquiera tendría que controlar el horario. ¿Qué me importa que llegues 10 minutos más tarde? Nada. Y yo sé que vos te la pasaste pensando en cómo resolver este problema. Y que cuando yo necesite que te quedes un rato más, a verdad, además no me vas a venir a pedir horas extras, me lo vas a hacer de gauchada. Porque como yo soy, no. Entonces, ojo con este tema de las relaciones laborales, cómo están, ¿no?, modificándose o no. Pero me interesa pensarlo de vuelta. Yo creo que hay un nivel de la subjetividad que no puede entrar en el campo de la psicología, sino de entender cuál es el sentido que le estamos dando a nuestro trabajo, o el no sentido, o el sentido a qué cosas le estamos dando ahora.
Y no me parece menor para el actor sindical agrícola. Bien. Sí. Para ir a la línea de lo que estabas contestando vos, acá preguntan si el sindicato debiera contemplar que el trabajador tenga recursos tecnológicos para el trabajo remoto. Hoy, que no hay transporte público para que el trabajador se movilice a su lugar de trabajo, ¿qué se debiera hacer? Sí, ¿por qué no solicitar? ¿Pero quién lo paga? La empresa. Si vos estás trabajando para la empresa, que te lo ponga la empresa. Pero entonces ahí hay que explorar qué es lo que se necesita. Acceso a internet, computadora, porque hay trabajadores que tienen una computadora para toda la familia y lo usan los chicos Para el colegio. para el colegio. Sí. Y si los chicos están usando internet para el colegio, esto se corta, ¿no? Digo, tenés que tener como un acceso de internet privilegiado, en términos de uso exclusivo. La silla, porque yo en mi casa tengo la cocina. Bueno, esto porque lo tengo como estudio, pero en general uno va al comedor y se sienta en una silla común y corriente, con una iluminación, y los enchufes más o menos como... Entonces, sí, son espacios de trabajo y hay que ver las condiciones y medio ambiente de trabajo y cómo esto están afectando las cargas cognitivas, físicas y psíquicas, ¿no es cierto? Digo, estamos un poquito locos, ¿no? Con el tema, yo estoy un poco chiflada con el tema de la cuarentena. Parece que vamos a enloquecer mal en cualquier momento. Cada persona lo percibe y lo vive, lo vivencia diferente, pero bueno, acá siguen preguntando, ¿cómo crees que puede verse afectada la productividad de una empresa a través del home office o del trabajo, del teletrabajo? Con esta pérdida de la noción del tiempo del empleado, ¿la empresa resulta beneficiada? Sí, puede ser mal beneficiada, no beneficiada, si no está bien organizado. Sí. Y ahí también hay un ámbito donde el sindicato puede intervenir. No se trata de mandar a la gente a la casa, no, eso está bien por la urgencia, ¿no? Se decretó la cuarentena, todo el mundo en su casa. Pero si lo vas a hacer realmente, hay que organizarlo, hay que saber organizarlo. Y en esa organización el sindicato también tiene que intervenir. Exactamente. Acá tengo una pregunta sobre la juventud. ¿Cuáles serían los retos y oportunidades que enfrenta la juventud en su transición, en esta transición al mundo laboral? No, sí, yo creo que hay que proteger un poco más a la juventud de sí misma. Yo creo que hay una exacerbación del millennial, del centennial, del tema de que aprendieron solos, de que son nativos digitales, de que quieren libertad, de que quieren ser, que se aburren, que son dinámicos, que son acelerados, que quieren el cambio así, así, así. Y a veces se quema la gente de esa forma, ¿no? Sí. Se quema, ¿no? No sé si es claro el concepto de... es como un motor, ¿no? Se acelera, se acelera, se acelera y en un momento se funde. Y esa exacerbación de los jóvenes, fíjate, ¿no? Ahí de vuelta, ¿cuál es el dato de la persona? El dato es la edad. Si tenés 20 años, si tenés 30 años, si tenés 40 años, sos millennial, centennial, joven, activo, profesional. En mi caso yo estoy percibiendo que el único dato que parece que importa de mi vida es la edad que tengo. Que eso solo me marca, no me marca la experiencia, es la edad. ¿No? Porque a partir de esa edad ya estoy afuera de todo, no entiendo nada, las cosas nadie me las explica porque viene atrás una generación que aprendió sabiendo. Nadie aprendió, nació sabiendo, ¿no? Y ese costo de borrar estos procesos sociales de aprendizaje, los tiempos de aprendizaje, la transferencia de la experiencia, yo creo que ahí vamos a pagar un costo toda la sociedad, ¿no? Porque, mira, es como el caso del género. Yo entiendo la lucha de las mujeres, como obviamente no lo voy a entender, pero la entiendo en el sentido de que si yo sé que las mujeres de nuestro país, nosotras, superamos la brecha salarial, superamos la discriminación, superamos la desigualdad, vamos a vivir todos en una sociedad mejor. Todos. Nosotras, ellos, ellas, todos vamos a vivir en una sociedad mejor. Si yo comprendo
que los jóvenes requieren un proceso de aprendizaje y no lo acelero, voy a tener también adultos que vivan bien. Entonces ahí hay que reconstruir, creo que un pacto intergénero y un pacto intergeneracional. Estamos quemando generaciones, por arriba, por abajo. Bien, claro. Acá tengo dos preguntas, pero hay una que tiene que ver con esta que dice Maxi Contreras, pregunta, con esta nueva modalidad de trabajo, trabajar desde casa, ¿podemos hablar de una disminución del estrés? Justo estabas hablando de quemarse, por eso me parece que es pertinente. No, qué disminución del estrés, y ya no sé qué día vivo, estoy trabajando cualquier tiempo. No te digo que hasta mi gata está estresada, no me aguanta, ni a mí ni a mi marido, ¿no? Digo, los animales, las mascotas empiezan a estar estresados de los humanos en la casa por estos ritmos de trabajo, ¿no? De vuelta, entramos en una jornada ampliada de trabajo. Y ese es un fenómeno, no porque nadie me lo exige, nadie me lo exige. Entonces, perdimos este elemento ordenador, la agenda, ¿no? Las 8 horas, o las 6 horas, o las 4 horas, el viaje. El significado del viernes, del sábado, del domingo, del lunes, eso, ahora todos es lo mismo, ¿no? Bien, y acá por último, hay, en este cambio de identidad, ¿no crees que es un gran desafío para las organizaciones gremiales lograr mantener la identidad de los trabajadores a sus sindicatos y adaptarse a las nuevas realidades laborales? ¿Modernizar la mirada para adaptar sus conducciones? Sí, el tema es que ojalá empecemos a discutir en conjunto cómo hacerlo. Porque ya no es la vieja fórmula. Antes la vieja fórmula era la de la mía, quizás no tanto, pero la de mi papá. Mi papá entró a trabajar a los 12 años en su empresa y se jubiló en esa empresa, sí, donde pasaba 8 horas por día con un colectivo de trabajadores, donde tenía sus amigos, el barrio en común, y hoy esa forma, a ver, natural o construida de vuelta en un espacio físico, en una carga horaria delimitada, con el empleo de por vida, se está fragmentando. Entonces, sí, hay que reconstruir estas identidades en nuevos contextos, me parece. Y ese creo que es el desafío sindical, ¿no? Ese es el gran desafío sindical. Y por suerte Argentina tiene sindicatos que aún golpeados y que en esta crisis y con las consecuencias económicas que tenga esta crisis, tienen capacidad de, bueno, generar estos espacios para decir, a ver, paro un poco el tiempo, paro la urgencia y analizo cómo va a ser el día de mañana. Pero lo analizo desde ahora, ¿no? Bien, la última pregunta, a ver, que me llega el tiempo, 3 minutitos. ¿Estas nuevas formas de trabajar se califican o miden según el resultado? ¿Llevan a los sindicatos a introducir en la negociación colectiva nuevos sistemas de evaluación y de incentivos? Es que los nuevos sistemas de evaluación, ya están. Sí. Ustedes ahora termina esto, pueden llenar una encuesta y evaluarme online. ¿Sí? Ya la empresa no evalúa el cliente. Los sistemas de incentivos, por supuesto, por eso el vendedor de mi celular me dice, por favor, evalúeme, porque sabe que si mi evaluación es positiva, seguramente va a tener alguna recompensa, motivación o estímulo salarial ligado a esta evaluación. Entonces, hay una mezcla de mecanismos salariales que se pueden detener, obviamente que se pueden decir no se vincula, pero ¿qué pasa si 30 personas de 50 dicen que el trabajador no le satisface, que de las 5 estrellitas le pone 2? ¿No puede generarle inestabilidad en el empleo? ¿No puede ser eso un incentivo a lo que se llama ahora la productividad de la sonrisa? Esto de, ay, qué bien que estoy con ustedes, la verdad que la estoy pasando bárbaro, gracias, pero señora, por favor, tiene razón, yo sé, ¿no? Esta productividad, cuando vos decís, la voy a agarrar, le voy a matar, porque si le digo te mato, me va a poner una estrellita.
Y si con una estrellita hay problemas. Imagínense en los servicios públicos lo que puede ser esto, ¿no? En los servicios privados ya está ejerciéndose. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es maravilloso, ¿no? Uno cree que el celular, el teléfono celular, no, ya no es un teléfono, es una herramienta de control. Que llevo como, miren, a mí me gustan las antigüedades, ¿no? La revolución industrial no fue la máquina a vapor. Fue cuando la sociedad llevó el reloj. Cuando el reloj entró con el carrillón a la casa, cuando se convirtió en el despertador. Era el reloj proletario, el que llevaban los proletarios en Argentina para saber la hora, ¿no? En el bolsillo del caballero o en la cartera de la dama, el reloj. Y ahora, bueno, yo uso reloj porque me gusta, pero la verdad, saben que mi jefe puede saber dónde estoy sentada por el GPS, ¿no? Mi jefe, mi marido, mi gata, me pueden mandar avisos de que acuérdese que tiene que comprar, ¿no? Y ponga la cafetera automática en funcionamiento, se llama Internet de las cosas esto. El control, da para otra charla. Hay muchas preguntas que quedan, ya son las 8 y bueno, queremos respetar el espacio y el tiempo que dijimos, así que si alguna pregunta te la quieren hacer llegar, podemos hacer que te las envíen por mail. Por supuesto, desde ya que sí, y si me permiten, bueno, nuevamente agradecerles, la verdad que me llena cuando me invitaron a dar esta charla, me llenó de alegría poder volver a hablar con el movimiento sindical, ¿no? Porque me alegró que tengan este estado de necesidad. Bueno, no es que sea cruel, que me alegre de que estén mal, solamente que a veces es bueno un malestar y bancarse el malestar y pedir ayuda. Y la verdad que lo que nos desafía a esta sociedad es que construyamos en conjunto y solidariamente si queremos que esta sociedad sea más equitativa. Porque si no, la desigualdad es una amenaza fuerte, ¿no? Pero la desigualdad es también producto de decisiones o de omisiones. Entonces, por suerte, tenemos todavía en Argentina un movimiento obrero organizado que puede dar respuestas, ¿no? Y hacerse las preguntas que corresponden. Así que, gracias a ustedes por dejarme participar en este proceso.